Saludos amigos y hermanos, hoy continuaremos la carta escrita a Tesalonicenses. Presentemos este tiempo al Señor para que nos guíe en su palabra y nos dé dirección. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno. Te pido que por favor nos des el mensaje que nos quieres decir en esta noche. Háblanos. Prepara nuestros corazones y afina nuestros oídos para escuchar lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hoy estaremos viendo Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 10. El mensaje se titula Sirviendo al Dios vivo y verdadero. Leamos. Ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que le hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia, con valentía a pesar de la gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestros corazones. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca lo hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Bien, amados hermanos, es interesante esta carta escrita a la iglesia en Tesalónica. Pablo inicia diciendo, o recordando más bien, ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que le hicimos no fue un fracaso. Y para que entiendan un poco mejor el contexto en el cual Pablo escribe esto, lo podemos encontrar en Hechos 17, en donde se relata en el viaje misionero que Pablo estaba haciendo a la iglesia de Tesalónica, en Tesalónica. Entonces Pablo les escribe y le dice, ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita no fue un fracaso. Y esto es porque Pablo solamente estuvo como 2 o 3 semanas en este lugar. Y él tuvo que irse junto con otros hermanos del lugar porque hubieron algunos problemas. Entonces él le dice, no fue un fracaso, a pesar del poco tiempo que ellos pasaron en este lugar. Pablo le dice, no fue un fracaso. Cuando nosotros servimos al Señor, no hay algo como tal como un fracaso. Porque Dios es el que nos respalda y el que nos guía. Vemos en el 2, saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí juntos antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de la gran oposición. Esto también lo podemos ver en Hechos 16, en donde habla cuando Pablo estuvo, antes de visitar a Tesalónica, Pablo estuvo en Filipos.
en donde él la pasó mal, como él dice aquí. Él estuvo preso, lo encarcelaron y luego lo soltaron. Entonces pasaron una gran cantidad de cosas en Filipos. Entonces él está recordando a Tesalónica lo que él había pasado y que Dios le dio el valor. O sea que a veces cuando servimos a Dios vamos a pasar o se van a presentar problemas, pero Pablo aquí dice que Dios le dio valor para anunciar la buena noticia. O sea, Dios le dio valentía. Amados hermanos, Dios nos da valor y valentía cuando le servimos. Dice en el 3, como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Y es que cuando nosotros servimos, tenemos que hacerlo íntegros, tenemos que tener intenciones puras. Debemos ser sinceros a la hora de servir, a la hora de llevar la buena noticia. En el 4, pues hablamos con un mensaje aprobado por Dios a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a la persona. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Y aquí Pablo nos habla de que, bueno, le habla a la iglesia en Tesalónica de quién lo avalaba a él, o sea, quién lo respaldaba. Él dice aquí, fuimos aprobados por Dios. Entonces, sabemos que en ese tiempo habían estas personas tenían muchas creencias diferentes. Había muchos dioses, habían muchas culturas, muchas historias de otros dioses. Entonces, Pablo aquí le dice por quién quién lo había probado a decirles estas cosas. Y él les recalca como que, o sea, no fue cosa de él, invento de él, como era normal en esa historia. Dios lo había avalado. Y aquí veo en este capítulo que Pablo nos dice que nuestro propósito es agradar a Dios. O sea, por sobre todas las cosas, cuando servimos, nosotros debemos agradar a Dios en todo tiempo, debido a que él aquí dice que Dios examina nuestros corazones todo el tiempo. O sea, debemos de tener siempre eso claro, pues que Dios constantemente nos está examinando. En el 5, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros servimos, nosotros no, como ya dije, tenemos que tener intenciones puras. O sea que no, cuando estamos sirviendo no debe haber un trasfondo o algo atrás de eso. Cuando servimos no debe haber una doble intención o otra cosa que no sea el servir a nuestro Dios. Por eso que él aquí dice, o sea, de ninguna manera él trataba de adularlo, pues como de decirles palabras bonitas o cosas así para que creyeran en lo que él decía, o sea, de ninguna manera. En el 6, en cuanto a elogios humanos, nunca hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Y aquí vemos cómo Pablo da unas ciertas, como quien dice, enseñanzas, y recordándoles a ellos, pues, de cómo fue sus intenciones, cómo él se condujo cuando él estuvo en Tesalónica. Y él aquí habla de que en ninguna manera él buscaba elogio de las personas. Entonces tenemos que tener cuidado cuando servimos, si estamos buscando que nos digan cosas
bonitas o llamar la atención. De ninguna manera debemos hacer esas cosas cuando servimos, pues. Como les dije antes, nuestro propósito es agradar a Dios y servirlo con intenciones totalmente puras. Como apóstoles de Cristo, sin duda, teníamos derecho a hacerle ciertas exigencias, sin embargo fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Wow. Es como algo fuerte lo que Pablo dice aquí. Él dice que como apóstoles teníamos derecho a hacerle ciertas exigencias, sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. Pablo le estaba diciendo a Tesalónica que, o sea, él podía hacer, yo me imagino, o sea, todos sabemos o hemos leído que en la situación en la que Pablo se encontraba cuando hacía su viaje misionero, yo creo que él tenía necesidades, ¿no? Él no estaba muy cómodo, que digamos. Y él aquí dice que, o sea, él puede que tenía ciertos derechos de exigir, pero él no lo hizo. Es más bien, él aquí hace referencia a la madre cuando alimenta a sus hijos. Y por lo menos mi madre, digamos que si en nuestra casa no hay mucho de qué comer, creo que cualquiera madre prefería que sus hijos comieran primero, muchos antes que ella, sacrificándose. Entonces Pablo aquí nos está dando una enseñanza, nos está dando un ejemplo de cómo debemos servir. Él aquí, él está diciendo que él lo estaba poniendo por primero a ellos que su propio beneficio. En el 8, los amamos tanto que no solo le presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Y cuando leemos estas cartas, nos damos cuenta de que Pablo tenía un cierto aprecio por la iglesia en Tesalónica, por cómo lo habían recibido, por cómo fue todo aún en el poco tiempo que esto fue. Y creo que Pablo aquí nos da una gran enseñanza de que cuando estamos sirviendo, de cuando estamos compartiendo él habla de que él abrió su vida. Y él no habla de que tenemos que contar qué nos pasa, sino que cuando él llegó con este mensaje, cuando él les predicó la palabra de Dios, él los involucró en lo que él estaba haciendo, en el servicio que él hacía. A eso él se refiere cuando él les abrimos nuestra propia vida. Es que Pablo era súper sincero, pues él les abrió y él les contó, me imagino, todo lo que le había pasado en Filipos, cómo se sentía. Entonces debemos como tratar de imitar eso, de ser serviciales, pues transparentes. Debemos ser personas que, o sea, no con el fin de contar, sino que debemos involucrar a las personas en lo que hacemos, que cuando estamos sirviendo las personas quieran involucrarse. En el 9 dice: ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes día y noche? Nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Y aquí nuevamente Pablo le está recordando, le está diciendo que él no quería ser una carga. Y esta es otra gran enseñanza que Pablo nos deja y creo que se aplica muy bien a este tiempo. Sabemos que hoy en día muchas personas han perdido sus empleos, puede que no tengan la misma cantidad de ingresos que teníamos antes de la pandemia. Entonces Pablo aquí es un ejemplo de que su trabajo era
predicar la palabra de Dios. Pero él dice que él trabajaba de día y de noche, o sea que él buscaba su sustento. Y yo creo que Dios no ha hecho como sus hijos. Dios no da ideas para emprender en este tiempo, que no puede que no tengamos los mismos ingresos, pero Dios nos da esas ideas para poder emprender. Y los exhorto a que le pidan a Dios ideas en este tiempo, y asimismo a la vez compartir la buena noticia como Pablo lo estaba haciendo. O sea, que cuando nosotros servimos al Señor no debe ser una carga. De hecho, Pablo lo disfrutaba, me imagino, porque él estaba enviando la buena noticia y él le estaba diciendo: yo trabajaba día y noche y no era una carga para ninguno de ustedes. Dicen el 10 para finalizar: ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes. Y creo que en cada capítulo en el que Pablo muestra cómo él se conducía, podemos ver que esto es cierto. Él se mostró de una forma sincera, intachable y pura, de manera que se dejó utilizar por Dios, y la vida de estas personas que estaban rodeadas de diferentes culturas hicieron un cambio drástico en su vida. Y cuando le hemos hecho nos damos cuenta de que, a pesar de que solo fueron 3 semanas, muchas personas se convirtieron, muchas personas aceptaron a Dios y dejaron ese estilo de vida. Y Pablo también en esta carta escribe que él se asombraba porque la buena noticia no solamente él la pudo compartir aquí de una manera que ellas los recibieron, sino que la palabra estaba saliendo de aquí. Amados hermanos, les pido que meditemos el día de hoy en lo que Dios nos ha hablado hoy, en cómo debemos servirle, siendo Él un Dios vivo, un Dios verdadero. Creo que son cosas esenciales en las que debemos meditar y tener en cuenta de que cuando servimos a Dios no es un fracaso, de que somos avalados por Dios, de que tenemos que ser puros, de tener intenciones sanas a la hora de servirle, y de ser serviciales, intachables y servir los unos a los otros. Y sin duda no olvidarnos de mostrar el amor de Dios, pues, y tener en cuenta que el servir a Dios, más de lo que más las cosas que nosotros hacemos, es en realidad cómo nos conducimos. Porque si nos podemos ver cómo Pablo se conducía, es la forma en la que Dios quiere que nosotros nos condujamos, en la que nosotros le sirvamos a Él. Entonces, amados hermanos, los invito a que reflexionemos en cómo estamos sirviendo a Dios. Si estamos mostrando el amor de Dios de manera que cuando las personas reciben ese amor, tienen esas ganas de también compartirlos a otros, tienen esas ganas de querer saber más. Los invito a que revisemos en cómo estamos sirviendo a Dios. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque sabemos que hoy tú nos has hablado en nuestras vidas, Señor. Queremos ser hijos y hijas que te agraden, Señor. Queremos ser hijos y hijas que podamos ser utilizados, Señor. Que tú nos puedas utilizar para enviar tu mensaje, para enviar tu buena noticia, Señor, a los demás.
pero debemos aprender en cómo servirte, Señor, en meditar en si te estamos sirviendo de la manera en la que tú nos pides que te sirvamos, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos y los sigas bendiciendo, Señor, y los abraces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.